es esto? Bueno, el mecanismo antifragmentación hay que explicarlo desde el inicio de la entrada en el euro. En la entrada en el euro hay una economía boyante, que es toda esta. Bueno, miento, hasta aquí. Es una economía muy potente, que tiene muy poquito déficit, es decir, que no se endeuda y que crece muy bien porque tiene mucha productividad por industria. Industria del motor en Alemania es evidente. Pero también en determinada parte Francia, es decir, que había una economía muy fuerte que crecía mucho y se endeudaba poco porque es un motor en funcionamiento constante, bien engrasado, que no para, y que en este no para, aquí al Estado le da ingresos vía impuestos, pum, pum, continuo. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Portugal, España, Italia, Grecia, en esta parte, cuando entran en el euro, que había una preocupación enorme, porque estos no estaban endeudados y estos estaban muy endeudados. Y entonces llegan a un acuerdo de decir, tú entras, pero adelgaza, quítate deuda, hazte solvente, porque si no, hay una diferencia entre que yo no debo dinero, pero me toca pagar tu deuda. Porque piensen que el Banco Central Europeo o reparte beneficios a fin de año o reparte pérdidas entre los bancos de cada país. No tiene otro camino. Una vez que entran en la Unión Europea, España entre ellos, España, Portugal, Italia, Grecia, se marca un mecanismo que mire muy bien cómo se van endeudando o no. Y, oiga, si usted tiene que vender empresas, Endesa, por ejemplo, véndalas, haga lo que sea. Pero no me tenga ese déficit anual crónico y no me tenga esa deuda porque nos puede arrastrar a todos al precipicio. Entra el euro, se pone a funcionar, todo funciona muy bien, 2008, primera crisis, porque ustedes piensen una cosa, nosotros no lo veremos, pero Europa vivirá con un solo presupuesto y una sola moneda. Y entonces, lo que ahora vivimos en España de presupuesto del Estado y comunidades autónomas será extrapolable a Europa y a los países. ¿Qué es lo que sucede? Que no se puede ir allí si tú tienes una comunidad autónoma que está hasta las cejas, la intervienes. Oiga, reduzca usted, que si no, no le doy dinero. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Que lo tienen que pagar el resto de los españoles? ¿Qué pasa en Europa? Exactamente lo mismo. Y Europa tiene la vocación de convertirse en unos Estados Unidos de Europa, en el que haya un solo presupuesto para todos con una sola moneda. Esta introducción es importante porque si no se consigue eso, siempre ha tenido la tentación el norte de Europa de coger una tijera y cortar aquí, pum, 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 y decir, ustedes van con su economía y ahí se apañen con su déficit y nosotros nos vamos con la nuestra, que nos va muy bien como va. Eso es una falacia. Eso es mentira. Y eso además es muy peligroso. ¿Por qué? Porque todos estos viven como viven porque tienen este mercado para vender y porque tienen este mercado para externalizar parte de la producción a salarios más bajos porque son menos productivos que los del norte de Europa. ¿Por qué se creen que van a Almusafes? Porque es más fácil producir a menor precio. Ojo, porque este movimiento, ahora el Banco Central Europeo dice, queremos evitar la fragmentación / la ruptura en dos economías de Europa, queremos evitar la fragmentación mediante un mecanismo antifragmentación en la compra de bonos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es el comprador de los bonos de España? O los bancos locales, compra, o el Banco Central Europeo. Y en ambos casos, ¿quién lo paga? El Banco Central Europeo. Y en ambos casos, ¿quién lo paga en última instancia? Estos, los del norte de Europa. ¿Y qué dicen los del norte de Europa? No me crees 30.000 empleos públicos más, no me pongas 67 fijos más en la sanidad, hasta que no me tengan las cuentas bien. Porque me estás creando un problema. ¿Y qué hace el Banco Central Europeo? Dejad de pelearos. No os peleéis. Voy a intervenir para que no haya una diferencia entre comprar un bono alemán y un bono español superior a, y ahí se estima que sea 150, 1,5% entre comprar un bono y otro.
¿Qué pasa si el Banco Central Europeo no intervendría? Que estos países del sur, al ir al mercado, tendrían en lugar de un 120 de deuda sobre el Producto Interior Bruto, un 180 si fuera necesario. ¿Por qué? Porque subiría lo que tienen que pagar para refinanciar la excesiva deuda. ¿Por qué? Porque mucho inversor piensa que en el fondo están quebrados. Pero el Banco Central Europeo no quiere admitir que o interviene aquí o tiene eso en una fragmentación en dos economías. Y entonces crea lo que ellos llaman un mecanismo antifragmentación, que es voy a intervenir aquí para que a España, por ejemplo, no le cueste cada vez más endeudarse, sino que intervengo, lo relajo, lo hago asumible para Europa y pagan el pato todos estos, que no tienen ninguna gana de pagarlo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que estos de aquí vuelven al inicio del euro y le dicen al Banco Central Europeo, mira, Lagarde, si intervienes, que no gasten un euro más de lo que toca, porque nos toca pagarlo a los demás. ¿Y qué hacen estos? Miren el italiano. Lagarde, o intervienes, o el año que viene que hay elecciones, ganan los del Brexit a la italiana. Salvini, que no quieren seguir en Europa. ¿Qué es mejor? ¿Que se rompa Europa en dos o intervienes y me compras la deuda? Y por otro lado España, que estamos de fiesta. Y que el presidente no se entera, principalmente porque no sabe ni lo que es un mecanismo antifragmentación, ni cuáles son las consecuencias de tener una deuda del 120% sobre tu Producto Interior Bruto, porque no tiene ni idea. Tenemos una clase política que está por debajo de la media de lo que debería estar. Y a partir de ahí, los que sí que están por encima de la media, que están en el norte de Europa, están echándose las manos en la cabeza. ¿Quién se está salvando de la quema? Estos. Portugal, que con un gobierno de izquierdas lo está haciendo espectacular y está reduciendo la presión sobre pensar que Portugal puede ir a una quiebra. Pero España e Italia, en un mundo es de yupi, pero tal cual. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo? Intervenir. Y a partir de que intervengan, ¿qué pueden provocar? Cronificar, hacer ya para siempre que los del sur gastan a expuertas porque lo pagan los del norte. Y ¿saben una cosa? Eso antes o después se termina. Y no termina bien. 8:36 de la mañana, mercados alcistas anestesiados con una sensación